¿Qué harías si supieras exactamente cómo termina tu historia? ¿Y qué harías si una profecía te dijera que para que una nación nazca, 7 reyes deben morir? En el año 937, mientras Inglaterra estaba al borde del colapso, un guerrero marcado por la guerra escuchó una predicción imposible. 7 reyes caerían. La mujer que amaba moriría. Y el destino de todo un reino dependería de una última batalla. Pero lo más impactante no fue la profecía. Fue que se cumplió. Esta es la historia de Uhtred de Bebbanburg, un hombre dividido entre sajones y vikingos, entre la cruz y los dioses del norte, que pasó toda su vida luchando por un sueño que ni siquiera era suyo. Una historia de traiciones, reyes asesinados, imperios que nacen sobre montañas de cadáveres y una batalla tan brutal que cambió para siempre el mapa de Europa. Y al final de todo, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Murió realmente Uhtred en el campo de batalla, o alcanzó el Valhalla que había perseguido toda su vida? Te preguntarás qué significa Valhalla. Es el majestuoso e inmenso salón ubicado en Asgard gobernado por el dios Odín. Allí, las valquirias llevan a la mitad de los guerreros más valientes caídos heroicamente en combate para vivir eternamente y prepararse para la batalla del fin del mundo. Quédate hasta el final, porque esta no es solo la conclusión de The Last Kingdom. Es la historia del nacimiento de Inglaterra, y del último sacrificio de un hombre que lo perdió todo para hacerla posible. La película abre con una imagen que resume perfectamente el estado del mundo en que transcurre, un reino fracturado, sin cabeza, con varios herederos reclamando lo mismo y enemigos esperando en los bordes para aprovechar el caos. El rey Eduardo, hijo de Alfred el Grande y continuador de su sueño de unificación, acaba de morir. No deja un heredero claramente designado. Deja 3 hijos, Aethelstan, el mayor, nacido de una unión considerada ilegítima y por tanto de condición jurídica ambigua, Aelfear, el segundo, que tiene el respaldo de Mercia y parte de la nobleza sajona, y Edmund, el menor, un niño que todavía no puede reclamar nada por sí mismo. En ese vacío de poder, el vikingo Anlaf, rey venido desde Irlanda con un ejército formidable, desembarca en Northumbria. No llega a saquear. Llega a conquistar. Tiene una visión más amplia. Si los reyes de los territorios circundantes, Escocia, las islas del norte, Strathclyde, Man, se unen a él, puede aplastar a cualquier aspirante anglosajón y repartirse la tierra. Mientras tanto, la reina Eadgifu, esposa de Eduardo y madre de Edmund, huye con su hijo pequeño hacia Bebbanburg, donde vive retirado Uhtred de Bebbanburg, señor del norte, guerrero legendario, mentor de Aethelstan durante años, y el hombre más cercano que tuvo Eduardo a un verdadero general. Uhtred está cansado. Lleva décadas combatiendo. Ha perdido amigos, amores, partes de sí mismo que no volvieron de los campos de batalla. Bebbanburg era su descanso. Su llegada al final del camino. Pero los finales del camino rara vez se respetan cuando el mundo sigue ardiendo afuera. La profecía de los 7 reyes. Antes de partir hacia el sur para tratar de evitar el derramamiento de sangre entre los hijos de Eduardo, la esposa de Finan, su compañero más leal, el irlandés que lleva siguiéndolo desde casi el principio, tiene una visión. Ingrid ve una profecía, 7 reyes morirán. Y morirá también la mujer a la que Uhtred ama. Uhtred la escucha con la indiferencia escéptica de quien ha vivido demasiado para temer a las palabras. Las profecías, en su experiencia, siempre llegan. La pregunta nunca es si se cumplen sino cuándo y cómo. Así que la archiva en algún lugar de su mente y sigue adelante. Ese detalle, ese momento aparentemente menor, es el hilo que sostiene toda la película. Porque la profecía se irá cumpliendo, rey a rey, muerte a muerte, y cada cumplimiento llevará a Uhtred un paso más cerca del momento en que ya no pueda ignorarla. Aethelstan, el niño que se convirtió en tirano. El Aethelstan que Uhtred conoce en la película no es el niño que él ayudó a criar en la serie. Es un rey. Joven, sí, pero ya formado por el poder en la dirección más peligrosa que puede tomar un hombre que tiene demasiado y no ha aprendido todavía a gestionarlo. Lo que ha ocurrido es esto, Aethelstan se ha enamorado. O algo parecido al amor, aunque la película lo pinta de manera más compleja y más oscura. El objeto de esa atracción es Ingilmundr, un erudito danés que se ha instalado en su corte como consejero espiritual y que tiene una influencia sobre el joven rey que resulta inquietante desde el principio. Ingilmundr es cristiano fanático. Le dice a Aethelstan que su amor entre ambos, un amor que la película deja en la ambigüedad pero que claramente va más allá de lo puramente intelectual, es un pecado. Y que la única manera de redimirse de ese pecado es intensificar la fe. Expandir el reino de Dios. Convertir a los paganos. Destruir los símbolos del viejo mundo. Es manipulación envuelta en teología. Ingilmundr toma la culpa que él mismo genera en Aethelstan y la convierte en combustible para una cruzada que, curiosamente, beneficia a los enemigos del rey sin que éste lo vea. Porque Ingilmundr es un espía de Anlaf. Todo su tiempo en la corte anglosajona ha sido un juego largo para debilitar a Aethelstan desde adentro, azuzar sus inseguridades, aislarle de sus consejeros más leales, empujarle hacia decisiones que generen enemigos.
Cuando Aethelstan ejecuta a su propio hermano Aelfhear después de vencerle, un acto que horroriza a Uhtred, que había logrado reducir al joven sin necesidad de sangre, la transformación está completa. El niño que soñaba con ser rey ha sido sustituido por un hombre que ya no escucha a quienes lo quieren. Uhtred contra su propio fracaso. La relación entre Uhtred y Aethelstan es el corazón emocional de la película, y es una relación marcada por una tensión específica, la del mentor que ve en su discípulo los peores errores posibles y no sabe cómo evitarlos. Uhtred ayudó a formar a Aethelstan. Le enseñó a combatir, a liderar, a ser leal. Pero también, inadvertidamente, le enseñó algo que ahora se ha vuelto en su contra, que la voluntad individual puede torcer el destino. Y Aethelstan, rodeado de aduladores y guiado por Ingilmundr, ha convertido esa enseñanza en arrogancia. El conflicto entre ambos explota cuando Aethelstan, siguiendo los consejos de Ingilmundr, invade territorios que Uhtred considera bajo su jurisdicción, destruye piedras neolíticas sagradas que pertenecen al rey de Strathclyde, y empieza a exigir conversiones forzadas al cristianismo. Cada uno de esos actos empuja a un rey neutral hacia los brazos de Anlaf. Cuando Uhtred intenta advertirle de que Ingilmundr es un espía, Aethelstan se niega a creerle. Ha construido su mundo entero alrededor de ese hombre. Aceptar que es una trampa implicaría aceptar que fue engañado, que fue débil, que se dejó manipular. Y Aethelstan todavía no es lo suficientemente maduro para hacer eso. Así que lo expulsa. Uhtred, el guerrero que sirvió a Alfred el Grande, que ayudó a construir el sueño de la Inglaterra unida, que sacrificó décadas de su vida por una nación que ni siquiera había nacido todavía, es desterrado por el niño que él mismo ayudó a criar. Sin tierra. Sin título. Sin nada. El juego de Anlaf y la trampa de la traición. Desterrado y errando por el frío del norte, Uhtred es recogido por hombres de Anlaf y llevado ante el jefe vikingo. Anlaf no es un villano de una sola dimensión. Es un estratega que entiende que la mejor manera de derrotar a un enemigo es convencerlo de que no eres un enemigo. Le ofrece a Uhtred dos opciones: unirse a los 6 reyes que ya han formado una coalición contra Aethelstan, convirtiéndose en el 7º rey que falta, o, si prefiere evitar la batalla, simplemente acercarse a Aethelstan, fingir que se rinde y matarlo. Uhtred no acepta ninguna de las dos. Pero la escena revela algo importante, que en ese campamento está también Ingilmundr, el supuesto consejero cristiano del rey anglosajón. El hombre que Aethelstan se negó a creer que era un traidor. La confirmación llega tarde, como siempre en este tipo de historias. Demasiado tarde para evitar parte del daño, pero todavía a tiempo para cambiar el curso de lo que viene. El regreso a Bebbanburg y la tragedia de Finan. Uhtred vuelve a Bebbanburg. Y lo que encuentra allí es lo que ocurre cuando dejas de prestar atención al mundo porque crees que el mundo ya no te necesita. El caos ha llegado antes que tú. Ingilmundr, liberado después de haber sido brevemente capturado, ha coordinado con Anlaf una masacre en Bebbanburg. Los hombres de Uhtred, las personas que dependían de él, han sido atacados. Algunos están muertos. Otros han sido encerrados en una tumba de piedra. Entre ellos estaba la esposa de Finan. Ingrid. La misma mujer que pronunció la profecía. Cuando abren la tumba, encuentran que el encierro duró 3 días. Nadie sobrevivió. Finan se desmorona. Es uno de los momentos más cargados de la película, este hombre que ha sobrevivido décadas de guerra, que ha visto morir a compañeros y ha enterrado a enemigos, que ha acompañado a Uhtred por todo un mundo hostil sin perder nunca del todo la chispa irlandesa que lo define, llora a la mujer que no pudo proteger porque estaba siguiendo a su señor en otra batalla. Y sin embargo, Finan recoge algo de entre los escombros de ese dolor. La profecía decía que moriría la mujer a quien Uhtred amaba. Y también decía que 7 reyes morirían. Si la segunda parte se cumplió, la primera también debe cumplirse. Eso significa que la unificación de Inglaterra va a ocurrir. Que no todo esto fue en vano. Es un razonamiento que solo tiene sentido en el interior de un mundo donde las profecías son reales. Y en el mundo de esta historia, lo son. La reconciliación y la batalla de Brunanburh. Uhtred llega a Wirral, donde Aethelstan había ido para comprobar con sus propios ojos si Ingilmundr era lo que Uhtred decía que era. Lo era. El rey anglosajón encuentra su guarnición masacrada, sus hombres muertos, y la ausencia de Ingilmundr. No hay ambigüedad posible. La traición es completa y evidente. Y Uhtred está ahí. El momento de reconciliación entre mentor y discípulo es la escena emocionalmente más honesta de la película. No hay grandes discursos. No hay explicaciones largas. Hay un hombre joven que cometió errores graves y un hombre mayor que lo conoce desde niño y que sabe que el error no define al que lo comete. Que lo que define a una persona es lo que hace después. Juntos marchan hacia la batalla definitiva. La batalla de Brunanburh fue un evento histórico real, ocurrido en 937 después de Cristo, y fue la batalla que consolidó a Aethelstan como primer rey de una Inglaterra unificada. En la película es un enfrentamiento épico en el que la coalición de los 6 reyes, Anlaf,
Constantín de Escocia, los reyes de Orkney, Shetland, Man y Strathclyde, se enfrenta al ejército anglosajón reforzado por los hombres de Uhtred. Los 6 reyes mueren. Uno a uno, la profecía se cumple en el campo de batalla. Anlaf entre ellos. Y entre los que caen, o que quedan gravemente heridos, está Uhtred. El final ambiguo, ¿muere Uhtred? La película cierra con una de las decisiones narrativas más inteligentes y más valientes que podía tomar. Uhtred cae en la batalla de Brunanburh. Gravemente herido. Sus compañeros lo rodean. La escena que sigue muestra a Uhtred sentado frente a Æthelstan, donde dice, seré yo el séptimo quien muera. Uhtred en esa escena le dice, un día, dije que si demostrabas ser el rey legítimo, te juraría Northumbria, hombres han muerto luchando, Inglaterra debe formarse para nombrarlos, pero le pone una condición a Æthelstan, que debe jurar que nunca va a casarse y no tendrá hijos para que su hermano Edmund tome el trono directo. A Æthelstan, jura y menciona que cumplirá su voto. Y es así donde Uhtred se arrodilla y le dice te aceptamos como rey, lo que, le convierte gobernador de Inglaterra. Uhtred les dice que no lloren por él y que estaba escrito que moriría en batalla, y que el destino lo es todo y empieza a escuchar ruidos, voces y cuando abre la puerta ve una visión, camina por un paisaje luminoso donde lo esperan los muertos que amó. Sus compañeros caídos a lo largo de los años. Las personas que perdió. Está en Valhalla, o algo que se parece mucho a Valhalla. Y entonces la voz de Finan, en off, dice que la muerte de Uhtred no aparece registrada en ninguna crónica. No se sabe si sobrevivió o no. La película no lo resuelve. Y esa no resolución es exactamente correcta, por razones que exploraré en la reflexión. Por ahora basta con decir que Æthelstan es coronado rey y gobernó por 15 años a toda Inglaterra, y que el sueño de Alfred el Grande se cumple, y que en algún lugar entre el campo de batalla y el más allá, Uhtred de Bebbanburg descansa. De esta película podemos sacar una reflexión, el peso de un legado que no te pertenece. Uhtred pasó su vida sirviéndole a una idea que nunca fue suya. No era cristiano. Era un hombre del norte, criado con los dioses de los vikingos, con una conexión al paisaje y a la tierra que tenía más de espiritual pagana que de doctrina organizada. El sueño de una Inglaterra unida y cristiana era el sueño de Alfred. Y sin embargo fue Uhtred quien más pagó por hacerlo posible. Hay algo profundamente interesante en esa paradoja. La película la explicita en el enfrentamiento con Æthelstan. El rey le recuerda a Uhtred que prometió a su padre entregar Northumbria, que nunca cumplió ese compromiso del todo, que todavía le debe algo a la causa. Y Uhtred, que ha dado décadas de su vida y ha enterrado a casi todos los que quiso, se resiste. No por ambición, sino porque Northumbria es lo único que le queda que es genuinamente suyo. La tensión entre la identidad personal y el deber colectivo no es solo un conflicto dramático. Es la pregunta central de toda la saga y la película la lleva a su conclusión natural. Al final Uhtred entrega también eso. Entrega Northumbria, su independencia, su resistencia a doblarse. Lo hace no porque lo hayan convencido sino porque ve que no hay otra manera de que lo que importa sobreviva. Ese es el sacrificio final. Más doloroso que cualquier herida en batalla. Ingilmundr y la manipulación envuelta en fe. El personaje de Ingilmundr es uno de los más sofisticados de la película, precisamente porque su manipulación funciona en varios niveles simultáneamente. En la superficie es un agente de Anlaf infiltrado en la corte anglosajona. Pero el método que usa para controlar a Æthelstan no es la coerción ni el engaño directo. Es la culpa teológica. Le dice al rey que su deseo, su afecto hacia él, es un pecado. Y que la única salida del pecado es la acción. La cruzada. La expansión. Esto es especialmente perturbador porque convierte la fe genuina de Æthelstan, que es real y profunda, en un instrumento de destrucción. La religión no como camino de paz sino como gasolina para la ambición territorial. La película no hace una crítica explícita del cristianismo. Tiene cuidado en mostrar que hay figuras de fe honesta dentro del mundo de la historia. Pero sí plantea algo incómodo, que las instituciones más poderosas, incluyendo las religiosas, pueden ser capturadas por quienes entienden cómo funcionan y las usan para fines propios. Ingilmundr no tiene fe. Tiene estrategia. Y Æthelstan, joven, enamorado y lleno de inseguridades sobre su legitimidad como rey, era el objetivo perfecto. El precio de criar a un líder. Uhtred mira a Æthelstan y ve su propio fracaso. No en lo que le enseñó, sino en lo que no pudo enseñarle. Le dio habilidades. Le dio determinación. Le dio el ejemplo de un hombre que hacía lo correcto aunque nadie lo viera y aunque costara caro. Pero no pudo darle algo que no se enseña en ningún campo de entrenamiento, la capacidad de ver cuando el poder te está corrompiendo desde adentro. Hay un momento en la película donde Uhtred intenta advertirle sobre Ingilmundr y Æthelstan lo rechaza con una certeza que no admite duda. Esa certeza es exactamente el problema. Los líderes que no pueden ser cuestionados por quienes los quieren ya no son líderes. Son autócratas en formación. La película dice algo sobre el proceso de formación de quienes van a gobernar,
que no basta con enseñarles a ganar. Hay que enseñarles también a escuchar cuando están equivocados, que es infinitamente más difícil, especialmente cuando el poder ya les dice que siempre tienen razón. Aethelstan aprende esa lección. Pero la aprende tarde, y el precio de aprenderla tarde lo pagan otros. La profecía como estructura narrativa y como metáfora. La profecía de los 7 reyes funciona en la película en 2 dimensiones distintas. Como estructura narrativa es efectiva porque genera tensión sin revelar demasiado. Sabemos que algo ocurrirá. No sabemos cuándo ni en qué orden. Y la segunda parte, que morirá la mujer a quien Uhtred ama, añade una carga emocional que hace que cada escena donde aparece un personaje cercano a él tenga un peso adicional. Pero como metáfora dice algo más interesante. En el mundo de esta historia, las profecías son verdad. No son interpretaciones simbólicas ni posibilidades. Son hechos que todavía no han ocurrido. Y sin embargo los personajes tienen la capacidad de actuar dentro de ellas. La profecía no elimina la agencia. Simplemente establece el marco dentro del cual la agencia opera. Eso es una manera de hablar sobre la historia real. Los grandes eventos históricos, las unificaciones, las guerras, los colapsos de imperios, tienen sus propias profecías, las condiciones estructurales que los hacen casi inevitables. Pero dentro de esas condiciones, las personas individuales hacen elecciones que determinan el color específico de lo que ocurre. Uhtred no podía evitar que Inglaterra se unificara si eso era lo que el tiempo pedía. Pero sí podía determinar si ocurría con más sangre o con menos. El final abierto, porque no saber es lo correcto. La decisión de no mostrar explícitamente si Uhtred muere o sobrevive ha generado debate entre los fans de la serie. Hay quienes la encontraron insatisfactoria. Hay quienes la consideran lo más honesto que podía hacer la película. Yo estoy en el segundo grupo. El argumento es este: Uhtred de Bebbanburg es un personaje que pasó su vida entera en el umbral. Entre 2 culturas, entre 2 religiones, entre el mundo de los vivos y el de los muertos que llevaba en los recuerdos. Un personaje así no necesita una muerte definitiva ni una supervivencia confirmada. Necesita exactamente lo que la película le da, la posibilidad de ambas cosas al mismo tiempo. Hay también un argumento histórico. La voz de Finan dice que la muerte de Uhtred no está registrada en las crónicas. Eso es literalmente verdad. Uhtred de Bebbanburg es en parte un personaje ficticio, en parte una figura histórica de Northumbria sobre la que los registros son escasos. La película decide honrar esa ambigüedad histórica en lugar de imponerle una resolución artificial. Y hay un argumento emocional. El sueño de Alfred se cumplió. Aethelstan es rey de toda Inglaterra. Los que tenían que morir murieron. Todo lo que Uhtred prometió, todo lo que sacrificó, resultó en algo real. Si muere en ese momento, muere habiendo ganado. Si vive, vive en un mundo que por fin es lo que siempre debería haber sido. En cualquiera de los 2 casos, el viaje terminó bien. La película como cierre de una saga y sus limitaciones. Siendo honesto, 7 reyes deben morir no es perfecta. Tiene los problemas que suele tener cuando una historia construida durante años y en formato de serie trata de condensarse en 2 horas. El ritmo es desigual. Algunos personajes secundarios tienen menos espacio del que merecerían. Ciertos arcos emocionales se sienten apresurados. Y la transición entre las tramas secundarias y la historia principal no siempre fluye con la naturalidad que tenía la serie en sus mejores momentos. Los fans más devotos notarán que algunos personajes que merecerían más despedida la reciben de manera fugaz. Y la película asume que el espectador ya conoce el mundo, lo que la hace prácticamente incomprensible para quienes nunca vieron la serie. Pero esos son los problemas inevitables del formato. Como cierre emocional de la saga, como respuesta a la pregunta central que Alfred el Grande plantó en el primer episodio de la serie, funciona. La unificación de Inglaterra ocurre. El precio que costó queda claro. Y el hombre que más pagó por ella descansa, de una manera u otra, en algún lugar entre el campo de batalla y el horizonte. Lo que la historia dice sobre la construcción de naciones. Esta película, como toda la saga, es en el fondo una historia sobre cómo se construyen las naciones. Y lo que dice sobre ese proceso no es especialmente reconfortante, pero sí es honesto. Las naciones no se construyen solas. Alguien tiene que decidir que van a existir y luego empujar en esa dirección aunque el mundo empuje en sentido contrario. Alfred el Grande lo decidió. Aethelstan lo completó. Y Uhtred, que nunca quiso participar en ese proyecto porque no era el suyo, fue el instrumento sin el cual nada de eso habría sido posible. Las naciones tampoco se construyen limpias. La unificación de Inglaterra en la película cuesta vidas de personas que no tenían nada que ver con la disputa política entre reyes. Cuesta la vida de Ingrid, que solo era la esposa de un guerrero y que murió encerrada en una tumba porque los hombres que la rodeaban tenían guerras que pelear. La historia oficial habla de Aethelstan el Grande y su victoria en Brunanburh. La historia real habla también de las tumbas que nadie abrió a tiempo. Y finalmente, las naciones se construyen sobre la espalda de personas que no serán recordadas.
Uhtred no aparece en las crónicas. Finan tampoco. Sihtric tampoco. Los hombres que hicieron posible lo que los libros de historia atribuyen a los reyes son invisibles en el registro oficial. La película lo sabe. Y en el fondo, ese es su homenaje más profundo, a todos los Uhtredes que existieron de verdad. Los que pelearon sin uniforme real, sin corona, sin nombre grabado en piedra. Los que simplemente estuvieron ahí cuando había que estar. Conclusión. Siete reyes deben morir es una película imperfecta que cierra una saga magnífica con más acierto que fallo. Su mayor virtud es que no traiciona lo que la serie fue. No intenta ser épica cuando lo que la escena pide es intimidad. No resuelve artificialmente lo que la historia real dejó sin resolver. Y sobre todo, respeta a sus personajes lo suficiente como para dejarlos tener una despedida que se sienta merecida. Uhtred de Bebbanburg fue, durante 5 temporadas y una película, uno de los mejores protagonistas de la televisión del siglo. Un hombre dividido que nunca dejó de luchar, que perdió casi todo lo que quiso y que aún así siguió eligiendo el lado correcto cuando hubiera sido más fácil elegir cualquier otro. Si murió en Brunanburh, murió habiendo ganado. Si sobrevivió, vivió para ver el mundo que ayudó a construir. En cualquiera de los dos casos, valió la pena. Gracias por llegar hasta el final. Suscríbete, y acompáñanos en el próximo relato.